Dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, a cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque en lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. Amén. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén a la preciosa palabra del Señor. Amén. Tomen asiento. La verdad es que hay pasajes que hablan por sí solos. Por eso les digo muchas veces que no nos podemos quedar con un verso de la palabra, porque sería más correcto leer lo que antecede al verso con el que nos quedamos y también leer lo que le sigue. Por eso entenderíamos el por qué Dios, por medio de los escritores, tiene tantas verdades que comunicarnos a través de la palabra. Miren, la iglesia de los Corintios era una iglesia que abundaba en los dones espirituales. Era una iglesia que, si podía presumir de algo, era por tantos dones que el Espíritu Santo había repartido en ellos. Y esos dones en la iglesia de los Corintios, entre ellos habían desavenencias,
Porque unos presumían de tener unos dones y otros presumían de tener otros dones. Y estos reñían con estos y presumían, y estos creían que por poseer esos dones eran mejores que los que estos otros no tenían, por cuanto ellos habían creído que según los dones que ellos tenían por medio del Espíritu Santo eran mucho mejor que otros. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay diversidad de dones, que no hay mejores dones unos con otros, sino que dentro de la diversidad de los dones, el mismo Espíritu que los reparte, dice la Biblia, como Él quiere. Antes, dice la Biblia, que teníamos ignorancia y éramos arrastrados y extraviados, llevándonos a los ídolos mudos. Nosotros somos un pueblo que hemos creído, que siempre hemos creído en Dios, pero no en la manera que creemos ahora, cuando el Evangelio ha venido a nuestra vida y se nos ha manifestado la palabra de verdad y hemos creído conforme al verdadero Evangelio de la palabra. Nosotros y los que nos han precedido siempre han creído mucho en Dios. Siempre que ha habido algún problema en alguna casa, en alguna enfermedad, en alguna fatiga, siempre se han clamado a Dios. Pero el conocimiento que tenían de Dios era, por ignorancia, diferente al conocimiento que hoy en día tenemos a través de la palabra de Dios. El Evangelio se nos ha quitado, por medio del Evangelio se nos ha quitado esa venda de los ojos y nos ha dejado ver, comprender cuál es el verdadero Evangelio de Dios que está escrito por medio de la palabra. Por eso, la ignorancia de muchos nos ha servido para que en el día de hoy podamos entender y comprender que Dios es mucho más que aquellos gitanicos de antes que creían en los ídolos, que le adoraban, que le afectaban, que hacían promesas, que hacían pactos. Y todo eso nos ha hecho entender, a la luz de la palabra de hoy, que nosotros tenemos el verdadero Evangelio que se nos predicó por medio de la palabra de Jesucristo. Amén. Aleluya. Y es a día de hoy que nosotros hemos comprendido cuál es el verdadero Evangelio. Ellos, en su ignorancia, creían que por medio de la existencia de los ídolos se tenía que rezar y que ellos obrarían conforme a la fe que tenían en aquellos ídolos mudos. Pero dice la palabra: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber, dice el apóstol, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Nos está diciendo el apóstol que nadie que tenga el Espíritu Santo, puede decirle al Señor anatema, porque hay un conocimiento verdadero del Evangelio por medio del Espíritu Santo. Y nadie que no tenga el Espíritu Santo no puede llamar al Señor Señor, porque si podemos llamar a Cristo nuestro Señor es por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Les recuerdo una frase que dijo el Señor: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Muchos en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre echemos fuera demonios. Y si lo dicen es porque es verdad. Pero la contestación de él será: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Amén. Por eso, si se le llama Señor verdaderamente al Señor, es porque hemos entendido, porque el Espíritu Santo nos ha dado luz, que no hay mayor Señor que nuestro Señor. Amén. Que no hay mayor Dios que nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza y a Él sea la adoración de su iglesia. ¿Cuántos alzan conmigo su mano y decimos para Él un poderoso gloria a Dios? Ahora el apóstol, siguiéndole esto de introducción, le dice a la iglesia: mirad, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero
pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, en Él mismo. Los dones, dice la Biblia, que el Espíritu Santo los reparte conforme Él quiere. Que tengas un don o que tengas muchos dones no es sinónimo de espiritualidad. ¿Saben lo que es sinónimo de espiritualidad? Ser sinónimo de espiritualidad es que tengas mucho fruto, no que tengas muchos dones. Porque los dones el Espíritu Santo no los regala si los mereces o no. El Espíritu Santo los regala porque dice la Biblia, porque Él quiere. Y si Él es soberano para repartir los dones como Él quiere, el que no los ha recibido, ¿quiénes somos nosotros para decir al Espíritu Santo, ese que yo creo que no se lo merece, ¿por qué le repartes a ese don y a mí no me lo repartes? Pero dice la palabra de Dios que Él reparte a los dones como Él quiere, a quien quiere y como quiere. Amén. Aleluya. Es el Espíritu el que reparte los dones. Y dice la Biblia que hay diversidad de ministerios. Y dice la Biblia, en la epístola a los Efesios, que es Cristo el que repartió los ministerios. Aleluya. Apóstol, evangelista, profeta, maestro y pastor. Aleluya. Esos son los 5 ministerios que Cristo ha repartido a los hombres dentro de los dones del Espíritu. Cristo ha repartido a los hombres los ministerios, los dones son para la edificación personal y conjunta de la iglesia. Pero los ministerios es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio que Cristo tiene por medio de la iglesia, que es la reconciliación del mundo con Dios. Aleluya. Espíritu Santo reparte los dones, Cristo reparte los ministerios. Y dice la Biblia en el verso 6 que hay diversidad de operaciones, pero dice la Biblia, pero Dios, refiriéndose al Padre, es el que hace las cosas en todos, en Él mismo. ¿Y qué son estas operaciones de la cual nos habla la Biblia? Miren, las operaciones son obras que hace Dios por medio de los hombres para manifestarse Dios mismo. Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que Moisés se acerca a la zarza porque Dios le habla por medio de la zarza? Esa operación de Dios que utiliza la zarza para hablarle a Moisés no quiere decir que si yo tengo necesidad de que Dios me hable, me vaya al monte, me acerque a una zarza y porque Dios habló a Moisés por medio de la zarza, Dios me tenga que hablar a mí también por medio de la zarza. Eso es una operación. ¿Se acuerdan ustedes que al profeta Balaam Dios utilizó un burro o una burra para hablarle al profeta? Eso no quiere decir que yo tenga que ir a donde un burro para decirle al Señor, háblame por medio del burro. Eso es una operación de Dios que fue en aquel tiempo que utilizó aquel animal para decirle al profeta el mensaje que le tenía que decir. Libro de los Hechos. Dice la Biblia que había muchos enfermos. Empezaba la obra en la iglesia. Y dice la Biblia que ante tantos enfermos, dice que los enfermos eran sacados a las calles. Y dice la Biblia, para ver si cuando Pedro pasaba por allí, acaso le caería su sombra a los enfermos, y con la sombra de Pedro los enfermos sanaban. Eso no quiere decir que a nosotros, que no somos Pedro, cuando haya algún enfermo, que lo saquen a la calle y nosotros pasando les dé la sombra y los enfermos sanen. Eso es una obra, una operación de Dios que Dios utilizó en aquel tiempo para sanar a los enfermos. Esos son
las operaciones de Dios para la iglesia. Eso quiere decir que hay obras que Dios permite dentro de la iglesia, que trabaja Dios como quiere, con quien quiere, y dentro de su voluntad Dios permite operaciones para que la iglesia sea bendecida por medio de las obras que Dios opera por medio de los hombres y las mujeres de Dios. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto, pastor? ¿Qué es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión de estos 3 versos que están diciendo que el Espíritu reparte los dones, que Cristo reparte los ministerios y que el Padre ejerce operaciones, obras, por medio de las cuales se glorifica Él mismo? Pues esto es la conclusión, querida iglesia del Señor, que la iglesia no se puede humanizar. Que la iglesia tiene que ser una iglesia espiritual. Que la iglesia recibe los dones por medio del Espíritu. Que la iglesia recibe los ministerios por orden de Jesucristo. Y que recibimos las obras o las operaciones de Dios por medio del Padre. La iglesia no se puede humanizar. La iglesia se tiene que espiritualizar. Si queremos ser una iglesia espiritual, vamos a recibir los dones del Espíritu, a recibir los ministerios de Cristo y a recibir las operaciones del Dios Padre para la iglesia. No podemos ser una iglesia humana. Dios quiere una iglesia espiritual. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no permite que una iglesia sea manipulada por los hombres. Muy bien, amén. Porque si no, no seríamos iglesia. Seríamos una reunión, una congregación donde no ejercería ninguna influencia Dios sobre nosotros. Pero gracias a Dios, que lo que tenemos es repartido por el Espíritu Santo por medio de los dones. Dios ha regalado los ministerios que hoy tenemos en la iglesia, y Dios ha permitido que en cada operación que el Padre ejerce sobre cada uno de nosotros sea para la glorificación del nombre de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que no hay que humanizar a la iglesia? Que la iglesia es un orden espiritual. Digan conmigo aleluya. Y un poderoso gloria a Dios. Aleluya. Ahora en los siguientes versos el apóstol San Pablo nos describe los dones, no solamente estos 9 dones que hay, sino que hay muchos más. Pero San Pablo nos encierra en estos 9 dones. El don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, profecías, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Esto es para la edificación de uno mismo. Porque si yo hablo en lenguas, me edifico a mí mismo, pero si hay interpretación de las mismas, cuando hay alguien que interpreta lo que por el Espíritu yo estoy hablando con Dios, no solamente se edifican ustedes, no solamente me edifico yo, sino que al ver interpretación también se edifica la iglesia. Aleluya. Por eso el Espíritu Santo le ha parecido bien que dentro de la iglesia, aunque no se hable mucho, pero hay don de lenguas. Y aunque el Espíritu Santo no nos lo revele muy a menudo, o si nos lo revela a lo mejor por ignorancia o por también un poco de incredulidad, si yo estoy hablando en lenguas y alguien recibe por el Espíritu cuál es la interpretación, se lo calla, porque a lo mejor no es eso lo que está hablando el pastor. ¿Me están entendiendo ustedes? ¿Saben lo que nos estamos haciendo con eso? Nos estamos perdiendo las operaciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Aleluya. Por eso cada vez hablamos menos en lenguas. Por eso cada vez hay menos interpretación de lenguas. Por eso cada vez hay menos discernimiento de espíritu. Porque nos callamos y apagamos la vida del Espíritu dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Por el miedo a creer que a lo mejor lo que estoy sintiendo no es del Espíritu Santo y es mío, y me callo. Cuando dice la Biblia, examinadlo todo, todo, y retener lo bueno. Aleluya. ¿Saben que por culpa del examinarlo todo nos estamos perdiendo lo bueno?
es lo que identifica dentro de una iglesia que el Espíritu de Dios tiene vida dentro de la iglesia? O mejor dicho, que la iglesia tiene vida del Espíritu en la manifestación de los dones. Qué lástima que antes, de hace unos cuantos años, pero yo me acuerdo que antes, en la primera alabanza, las iglesias, los cultos ya estaban, ya los tenías que dejar solos, porque se escuchaba más en la iglesia que el predicador que estaba predicando y administrando. Hoy en día no. Yo no sé si se han dado cuenta ustedes, pero yo se los digo a ustedes porque son mi iglesia. Amén. Nos cuesta 1 hora de reloj de entrar dentro de la presencia del Señor. ¿Se han dado ustedes cuenta también, verdad? Es que no somos tontos. 1 hora nos cuesta. ¿Saben por qué? Porque hay muy poca vida del Espíritu. Y dependemos aquí, dependen ustedes del que está aquí y de los que están ahí. Y yo juntamente con ustedes, que nos metemos todos, y creo que se salvan muy pocos. Venimos del mercado, de la casa, es que estoy muy cansado, que madrugan mucho, me voy al culto a ver qué tarde me dan. Si las hermanas nos dan con el tono, si la megafonía se empieza a volver loca, si el pastor que les está predicando no tiene buena tarde, ya resoplamos. Y nos vamos para la casa peor de lo que hemos entrado. ¿Saben por qué? Porque no hay vida del Espíritu. Porque tenemos el Espíritu apagado dentro de nosotros. Porque tenemos al Espíritu contristado, triste, entristecido. ¿Saben por qué? Porque no hay una vida continua del Espíritu en nosotros. Porque hemos creído que esto funciona por una varita mágica. Que Dios me toca y siento su presencia, 4 escalofríos, 4 hablar en lenguas, y creemos que eso es la vida del Espíritu. Y no es la vida del Espíritu. Eso no es vida del Espíritu. ¿Saben lo que es vida del Espíritu? Es dejar que el Espíritu Santo ejerza sobre mí, sobre mi vida y sobre mi voluntad, la vida que el Espíritu Santo me quiere impartir. Eso es dejarse llevar por el Espíritu, ser influenciado, tener la vida del Espíritu dentro de mí, que cuando escucho una alabanza, enseguida el Espíritu Santo me está recordando que tengo que adorarle con fervor. ¡Aleluya! Pero entro por las puertas arrastrando los pies como que me llevan al matadero, como que le estamos haciendo un favor a Dios por venir aquí. Y tienes lucha contigo mismo. Cuando se acerca la hora del culto, porque te tienen que arrastrar el Espíritu Santo a venir a ofrecerle un culto al Señor. Por eso hay muy poca vida del Espíritu. Pero el Espíritu Santo te está deseando, escúchenme, celosamente. Te desea el Espíritu que tengas vida íntima con Él. Escúchenme, vamos a pasar la ITV a la hora del culto. Vamos a los médicos a la hora del culto. Me duele la cabeza a la hora del culto. Tengo que ir a emplear a la hora del culto, porque claro, como hay 5 cultos y los otros 2 no puedo ir, pues me voy el día que hay culto y ya llego tarde. Es que no me encuentro bien. Excusas. ¿Verdad? Que yo también charlé de eso. Y nos vamos a Valencia a escuchar un predicador, o a Alicante si tenemos que ir. Tenemos el culto en la puerta de la casa y llevo una semana que no piso el culto.
Ah. Muy bien. Y me olvido de que soy iglesia. Pero eso sí, soy miembro de la iglesia. Si dejáramos que el Espíritu Santo ejerciera sobre nosotros el dominio, la autoridad, lo que Él quiere hacer con nosotros. Yo quiero dejarle al Espíritu Santo que obre en mí. Y que el Espíritu Santo, cuando tenga que trabajar en mí, que no encuentre en mí esa resistencia, que sea dócil en el trato del Espíritu. Aleluya. Que sea el trabajo de facilitarle el trabajo al Espíritu Santo. ¿Cuánto nos cuesta encerrarnos un ratico a solas con el Señor? Que cuánto tiempo hace que no lo hacemos, que no nos encerramos a solas con el Señor, y sin embargo venimos aquí sin ofrecerle primeramente un sacrificio vivo. El sacrificio no se ofrece aquí, el sacrificio se ofrece en casa. Dice la Biblia que es nuestro culto racional. Antes de tener un culto aquí con ustedes para ofrecerle al Señor, yo tengo que tener un culto a solas con el Señor en mi casa y ofrecerle al Señor mi vida. Y dice la Biblia, sacrificio vivo, olor grato delante de la presencia del Señor. Y ya cuando yo vengo aquí, hermanos, ya no vengo yo a ofrecerle solamente mi alabanza al Señor, sino una alabanza conjunta de la iglesia, ofreciéndole al Señor todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, venimos aquí y delante del altar se prepara y hay muy poco sacrificio y mucha queja de nuestras vidas hacia el Señor. Ayúdenos Dios. Amén. Porque yo quiero dejar al Espíritu Santo que obre en mi vida. Amén. ¿Cuántos quieren dejar al Espíritu Santo obrar? Puede decir para él un poderoso gloria a Dios. Un potente aleluya. Déjenme 5 minutos más y acabo. Lo que sigue son los 9 dones del Espíritu. Voy a saltarme este verso, el verso 13, porque solo ustedes lo saben. Porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Eso no se está refiriendo al bautismo. No fuimos ahí bautizados en el Espíritu, sino cuando aceptamos al Señor, viene el Espíritu Santo. Cuando hay una confesión de corazón, viene el Espíritu Santo, nos hace nueva criatura y hay un proceso de regeneración. Es ahí cuando somos bautizados en el cuerpo que es la iglesia. Amén. Dice la Biblia, además, el cuerpo no es solo un cuerpo, sino muchos miembros. Si dijera el pie, yo soy pie, porque no soy mano, le digo al Jairo, no te necesito. Y si dijera la oreja, el hermano Lucas, porque no soy ojo, al hermano José, ya no soy del cuerpo. Teniendo el conocimiento por medio de las Escrituras de que fuimos bautizados en un mismo Espíritu, Dios nos ha colocado dentro de la iglesia y nos ha colocado, escúchenme, si Dios nos ha colocado, que Él es perfecto en hacer todas las cosas, y nos ha dejado colocados en el medio, en el cuerpo, conforme al propósito de Dios que fuimos llamados, pregunto, en esa sabiduría de Dios, ¿Dios se ha equivocado en colocar a cada uno en el lugar, en el cuerpo que es la iglesia? Pregunto, ¿Dios se ha equivocado? No se ha equivocado, ¿verdad?
Por lo tanto, si Dios nos ha colocado a cada uno en su lugar dentro de la iglesia, porque somos cuerpo de Cristo, entonces tenemos que ejercer ese llamado conforme al propósito de Dios. Y no querer alcanzar o titubear o preguntar a Dios por qué yo no ocupo ese lugar dentro del cuerpo y hay otros que sí lo están ocupando. Unos fuimos llamados para predicar, pero no todos somos llamados a predicar. Yo sé que los ministerios que hay dentro de la iglesia son llamados por Dios, pero ya saben ustedes que hay algunos que no son llamados por Dios. ¿Y saben cuándo se notan? Cuando yo estoy desubicado dentro de donde Dios me ha llamado a que esté. Por eso hay un vacío dentro de mí, que yo no sé para lo que Dios me ha llamado. Sin embargo, Dios te ha llamado y te ha colocado. Cuando has sido bautizado en el Espíritu, te ha colocado dentro del cuerpo que es la iglesia. Y ahora, por medio de la sabiduría de Dios que me ha colocado dentro de la iglesia, yo ejerzo mi labor dentro de la iglesia para sentirme bien conmigo mismo y hacer sentir bien a los demás conforme al llamado que Dios me ha llamado. Amén. Aleluya. ¿Han entendido esto que les estoy diciendo? Amén. Amén. Porque saben ustedes que según las 12 tribus de Israel, solamente una fue llamada para ejercer el sacerdocio. Eran 12, pero no los 12 estaban llamados a lo mismo. Y dentro de la tribu de Leví estaban los 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, pero ninguno de los 3 ejercían la misma labor dentro del tabernáculo. Porque unos se dedicaban cada vez que la nube se movía, y por medio del movimiento de la nube Dios les estaba mandando un mensaje de decir: levantad el campamento que avanzamos. No las 12 tribus Dios le permitía ejercer esa labor, solamente la tribu que fue escogida por Dios. Unos quitaban las tiendas, otros quitaban las maderas, otros quitaban los mobiliarios. Se transportaba de cualquier manera diferente, pero solamente una tribu fue llamada para eso. No todos fueron llamados cantores levitas, solamente los que eran de la tribu de Leví. Si había alguien que era llamado de otra tribu, que tenía un don para la alabanza, pero no pertenecía porque no era llamado por Dios, ese no podía cantar porque no era llamado por Dios. ¿Me están entendiendo ustedes? Que no se trata de lo que yo quiero, que se trata de lo que Él quiere para mí. Aleluya. Y cuando yo le dejo la labor que tiene que hacer Dios en mi vida, entonces comprendo para qué fui llamado. Por eso hay tanta insatisfacción dentro de las iglesias, porque no se sabe para qué fui llamado. Pero pidiéndole al Espíritu Santo que me revele para qué fui llamado, entonces, cuando yo entienda para qué, todas esas preguntas se acabarán y comprenderé cuál es mi labor dentro de la iglesia. Mire, y ya acabo. San Pablo le dice que cuando la iglesia se una, porque es prácticamente lo que les quiere decir: los dones son muchos, pero el Espíritu es uno; los miembros sois muchos, pero el cuerpo es uno. Le está diciendo que dentro de la diversidad tiene que haber unidad. Aleluya. Y cuando San Pablo les revela todo lo que Dios le tiene que decir, los versículos finales es esto. Esta es la conclusión: trabajad todos los miembros para el beneficio del cuerpo. Mire, yo estoy aquí y tengo ahí la botella de agua y ahora mismo me apetece beber agua. La orden se la da a mi
mi cuerpo la cabeza que le está diciendo tiene sed. Pero si mi cuerpo no quiere obedecer al mandato, si el brazo no se lleva con los pies, si las piernas no se llevan con las manos, por mucho mandato que haya de la cabeza, si el cuerpo no quiere obedecer, me moriré de sed. Ahora miren, la cabeza le ha dicho al cuerpo que tiene sed. Ve, coge la botella de agua, mete un trago y esa sed se te quitará. Miren lo que voy a hacer. Miren qué gesto más sencillo. Eso que acabo de hacer es trabajar todo el cuerpo, todos los miembros del cuerpo para la bendición de mi cuerpo. Amén. Todos los miembros se han puesto de acuerdo en trabajar cada uno en su lugar para que la sed que sentía mi cuerpo se acabara. Así tiene que trabajar la iglesia. Amén. Cuando haya una necesidad dentro de la iglesia, trabajar todos los miembros de la iglesia para que la iglesia sea bendecida. Amén. Aleluya. Hace años trabajaba en una azulejera. Sí, yo también trabajaba antes. Y la azulejera era grandísima, muy grande, tan grande que de una sección a otra teníamos que coger una bicicleta para tardar el menor tiempo posible para ir a hacer ese recado que nos habían mandado y volver a nuestro puesto de trabajo. Bueno, pues la bicicleta no era lo mío. Me mandó el encargado de ir de una sección a otra, cogí la bicicleta y había uno, el Señor lo perdone, que estaba regando el suelo de cemento y miren ustedes, a ver, pasé con la bicicleta, me estrompé, me caí, válgame un golpetazo el que me pegué, afrentado. Este brazo no lo podía mover. Me levanto de la bicicleta. Se empezó a hinchar el brazo. Está bien, sí, no te preocupes que estoy bien, muerto del dolor. Pero yo soy de Cuenca. Le digo al vecino, no te preocupes. Al ratico ya no podía trabajar. Bueno, van y me hacen una radiografía. Y me dice el médico que el radio, un hueso que tenemos aquí, se ha roto y se ha hundido y me tienen que operar, ponerme un tornillo y cerrar. Bueno, pues después de la operación yo tuve el brazo así, porque después de la operación, aparte de la operación, tuve que tener una rehabilitación y gracias a Dios que di con una doctora que me ayudó muchísimo en la rehabilitación, si no el brazo no hubiera recuperado tanta movilidad, completamente toda la movilidad. Bueno, no sé si estuve 3, 4, 5 meses con el brazo así, inmóvil. Y me tenía que peinar con la mano izquierda, que no sé. Y tenía que comer con la mano izquierda, que no sé. Y me tenía que atar los cordones mi compañera porque no podía. Y me tenía que asear y lavarme los dientes, perdonando la expresión. Total, que mejor o peor, pero me peinaba. Y mejor o peor, pero comía. Todas las actividades que tenía que hacer las hacía. No con la misma eficacia, pero las hacía. No de la misma manera, pero lo hacía. Así hay muchos miembros dentro de la iglesia que están inmóviles. Que la iglesia trabaja, pero no con la misma eficacia. Que la iglesia tira, pero no con la misma eficacia. Quiero rogarte desde aquí que te recuperes pronto, porque la iglesia te necesita. Porque la iglesia no puede trabajar si tú no te pones como tienes que estar. Te ruego por el Espíritu Santo, por las ternuras de Jesucristo, que te recuperes. Que la iglesia te necesita. Que el pastor te necesita. Recupérate. Recupérate. Recupérate, porque tienes mucho que hacer por la obra, tienes mucho que hacer por la iglesia. No te creas
que porque te has caído, porque estás inmóvil, porque no tienes ganas de nada, el cuerpo no se resiente. Iglesia de Jesucristo, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito para la obra que Dios tiene que hacer con la iglesia. ¿Cuántos quieren que Dios cuente con ellos? ¿Cuántos se quieren recuperar? Recupérate. Hasta con tu mano. Digan para Dios, aleluya. Un poderoso gloria a Dios. Esa es la conclusión del mensaje. Que no se puede vivir de cualquier manera, que nos necesitamos, que todos tenemos malas temporadas, que hay veces que las cosas nos van bien, otras veces las cosas y nos van tambaleando y vamos un poquito a rastras, pero escúchenme, que hay que sobreponerse, que hay que recuperarse, que no porque estés inmóvil, porque te hayas hecho mal en la vida espiritual, eso quiere decir que ya no perteneces al cuerpo. ¿Qué va? Yo tenía el brazo así, pero seguía perteneciendo al cuerpo, y no vean cómo me lo cuidaba, y no vean qué fatiga para recuperarlo, pero lo recuperé. Dios quiere recuperarte para la iglesia. Iglesia de Jesucristo es el mensaje que tenía de Dios para nosotros. Aleluya, recupérate pronto, que te necesitamos. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Cierren conmigo sus ojos.